Amigas y amigos, bienvenidos a su canal El Despertar Político. Yo soy Fátima Ramírez, pero antes de iniciar con la información del día, si no te has suscrito a este canal, pues te invito a que lo realices. Y ahora sí, pasamos a la nota. Y es que no cabe duda que el tiempo va poniendo en su lugar a los exfuncionarios y nos va confirmando todas las cochinadas y todas las corruptelas que realizaban. Y el día de hoy le toca nuevamente a Felipe Calderón, puesto que declaró que utilizó el gol de Cuauhtémoc Blanco para desaparecer Luz y Fuerza del Centro. ¿Pero qué era Luz y Fuerza del Centro? Bueno, recordemos que la industria eléctrica en sus inicios en México pues estaba manejada por empresas extranjeras, por lo que generaba disgusto e intereses en la sociedad, principalmente del Sindicato Mexicano Electricista, que a través de una lucha y de una huelga pues lograron firmar un contrato colectivo de trabajo. Ellos estaban a favor de la nacionalización y en contra de la privatización, puesto que esas empresas extranjeras no daban el ancho y no lograban distribuir a todo el territorio. Por lo que se crea la Comisión Federal de Electricidad para que el Estado tuviera el control de esta industria. Después se nacionalizan esas empresas extranjeras y es así como se crea Luz y Fuerza del Centro. Se hace paralela con la Comisión Federal de Electricidad, se divide en el territorio al que le van a distribuir electricidad, quedándose principalmente con el centro de México, toda la Ciudad de México, algunos municipios del Estado de México, Hidalgo y Puebla. Y es así como el órgano descentralizado Luz y Fuerza del Centro pues se crea. Felipe Calderón lo desaparece durante su recorrido por los medios de comunicación convencionales para promocionar su libro Decisiones Difíciles. El expresidente Felipe Calderón habló de cómo aprovechó que la selección mexicana de fútbol se jugaba su papel al Mundial de Sudáfrica 2010 para extinguir a la compañía Luz y Fuerza del Centro en octubre de 2009. En entrevista para La Silla Roja con Leonardo, Enrique Quintana y Víctor Piz, para El Financiero, el exmandatario contó que la selección de México jugaba contra El Salvador en las eliminatorias para el Mundial de Fútbol de 2010 y Cuauhtémoc Blanco anotó el segundo gol. Decidimos el día de la toma de Luz y Fuerza. El día que México se jugaba el pase al Mundial de Sudáfrica íbamos en desventaja, pero si ganábamos pasábamos a Sudáfrica, y ya cuando Cuauhtémoc Blanco metió el segundo gol contra El Salvador en el Estadio Azteca y que todo el mundo salió a festejar y todo, dije, es la hora, vamos para adelante. Arrancó el operativo poco antes de la medianoche, detalló el exmandatario mexicano. Además dijo que ya se habían preparado 40,000 cheques de indemnizaciones equivalentes a 2 años y medio de sueldo para cada uno de los trabajadores de la empresa. El expresidente y ahora fundador de México Libre también señaló que a la mañana siguiente de que se publicara el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, comentó que había miles de trabajadores de la compañía en las calles, con armas de fuego, palos, sopletes, tubos. Aseguró que después de una larga deliberación con el sindicato, prevaleció la sensatez y finalmente dijeron, no vamos a acudir a la violencia, pero no faltó quien diga, este sí nos va a romper el esquema. Calderón asegura en su libro que esta fue una de las decisiones más grandes y difíciles, pero que afortunadamente salió bien. Mencionó que el año de haber cerrado Luz y Fuerza ya había 400,000 contratos nuevos de electricidad. Asimismo, comentó que las fallas se redujeron de más de 1 hora en promedio por usuarios a 6 minutos por usuario. Y es así como nuevamente Felipe Calderón se lava las manos, nos vuelve a engañar, se justifica sus actos de corrupción argumentando que de no haberse actuado de esa manera hubiera sucedido un levantamiento de armas, lo que es totalmente falso porque había intereses principalmente de su gobierno para privatizar este sector y para desaparecer este sindicato. Pero ¿cuáles eran los principales argumentos de Felipe Calderón? Pues aquí tenemos el video. Por muy costosas y difíciles que sean las decisiones que permitan resolverlos, con tal de que nuestros hijos puedan tener el día de mañana un México mejor. Es por esa razón que hoy publiqué un decreto
mediante el cual se extingue Luz y Fuerza del Centro, la empresa pública encargada hasta ayer del servicio de energía eléctrica en el Distrito Federal y en diversos municipios del Estado de México, Hidalgo, Puebla y Morelos. He tomado esta decisión con base en lo que dispone el artículo 16 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, que establece la extinción de las empresas y organismos descentralizados cuando su funcionamiento no resulte ya conveniente desde el punto de vista de la economía nacional o del interés público. Este era el caso de Luz y Fuerza del Centro por varias razones. El organismo enfrentaba una situación financiera insostenible. Sus costos de operación eran casi el doble de sus ingresos. Este año, por ejemplo, a través de los impuestos de los mexicanos, teníamos que darle a Luz y Fuerza más de 42,000 millones de pesos, además del dinero que la empresa cobra a los usuarios a través de las tarifas de luz. Es decir, recibía una cantidad casi igual a todo lo que destinamos al combate a la pobreza a través del programa de oportunidades, que beneficia a casi 25 millones de mexicanos que viven en pobreza extrema, o bien recibía el doble del presupuesto de la Universidad Nacional Autónoma de México. Lo peor de todo es que las pérdidas económicas venían aumentando año con año hasta hacerse impagables. Para seguir manteniendo a la empresa, hubiera sido necesario subir desproporcionadamente las tarifas eléctricas o aumentar constantemente los impuestos. Esto sería injusto, particularmente ahora que nuestro país vive momentos difíciles en lo económico y que tú, al igual que millones de mexicanos, están haciendo un gran esfuerzo por salir adelante. Desafortunadamente, la mayor parte de los recursos que recibía este organismo de manos de los mexicanos no se podían destinar a mejorar la calidad del servicio, sino que fundamentalmente iban a pagar privilegios y prestaciones onerosas de carácter laboral, y esto se agravaba año con año. En poco tiempo, Luz y Fuerza del Centro no hubiera podido pagar ni siquiera sus propias jubilaciones. Estas fueron todas las mentirotas que nos dijo Felipe Calderón a los mexicanos. México nunca mejoró, los impuestos y la pobreza siguió creciendo, y no hablemos de la inseguridad que se creó en su sexenio. Está claro que Felipe Calderón tenía intereses de desaparecer el único sindicato que se oponía a los intereses de su gobierno para privatizar al sector eléctrico. Pero ¿qué es lo que no nos cuenta Felipe Calderón? Pues es precisamente lo siguiente: Luz y Fuerza desapareció por motivos políticos. Líder de electricistas. A un año de la desaparición de la empresa, el líder sindical Martín Esparza insiste en que la paraestatal sí era eficiente. Asegura que la decisión del gobierno de extinguir a la dependencia respondió a intereses políticos y no económicos, como se explicó en su momento. El 11 de octubre del 2009, el gobierno federal justificó así la desaparición de la empresa. Esa decisión dejó desempleado a 44,300 trabajadores y el compromiso a los usuarios de contar con un servicio eficiente. Quiero aclarar que todavía no se indemniza a la totalidad de los trabajadores. Ha pasado tanto tiempo y no se ha podido llegar a un acuerdo ni se les ha dado lo que corresponde. A un año no hay mejor eficiencia, a un año no han bajado las tarifas eléctricas, a un año han convertido a un sindicato democrático e independiente en un movimiento social que vamos a continuar hasta donde sea necesario para que se restablezca la legalidad y el Estado de Derecho en nuestro país. Contrario a las cifras oficiales que mostraba la dependencia como ineficiente y poco productiva, Esparza asegura que la paraestatal facturaba 55,000 millones de pesos anuales, mientras que recibía 42,000 millones de pesos en transferencias gubernamentales. Para Esparza, que no ha sido reconocido por el gobierno de Calderón como líder legítimo del sindicato,
La extinción de la Luz y Fuerza fue motivada por la necesidad de desaparecer a un gremio que se oponía a las políticas gubernamentales respecto a la generación y distribución de electricidad. El tema no era extinguir una empresa del Estado, sino querer extinguir un sindicato democrático e independientemente a sus intereses privatizadores, ya que el sindicato ha impulsado desde siempre la nacionalización de la industria eléctrica. Señaló: los conflictos entre el sindicato y el gobierno federal habían sido evidentes desde antes de la publicación del decreto. Se había llevado a cabo una marcha donde participaron 15,000 trabajadores. Calderón y el sindicato, la guerra por las fibras ópticas. El gobierno de Felipe Calderón, por medio de su secretario de Trabajo, Javier Lozano, que está involucrado en desvíos de recurso público, pretende acabar con la Luz y Fuerza del Centro para privatizarla y apropiarse de una red de más de 1,000 kilómetros de fibra óptica, infraestructura que utilizará para realizar negocios multimillonarios con los colossos de las telecomunicaciones, asegura Proceso, el dirigente del sindicato. Y es así como nos damos cuenta que Felipe Calderón no es de fiar, que sus intereses pues están abogando por estas empresas extranjeras y no por los mexicanos. Recordemos que al final de su sexenio lo primero que hizo fue irse a trabajar a una de las empresas que le otorgó jugosos contratos en la industria eléctrica. Lo hizo con Luz y Fuerza del Centro, pero no lo logrará con CFE, puesto que Andrés Manuel López Obrador está consciente de esta situación y que nosotros como mexicanos debemos de recurrir a la historia para no volver a cometer los mismos errores. Y bueno, familia, esta fue la información del día de hoy. Si te gustó la nota, regálame tu like. Yo soy Fátima Ramírez, hasta la próxima.